Les platico de una experiencia que tuve en una ocasión en la formación y educación de alumnos en una escuela donde nuestro gran negocio es que un alumno egresado salga con las competencias adecuadas, ¿no? Y en el último instante para egresar a un alumno, me acuerdo que tuvimos una diferencia con un maestro, uno de los profesores, que decía que la calificación mínima era de 6.9, máxima del alumno en su materia, calificación era 7. Entonces, ese era el problema, Gil, y habría que negociar cómo y de qué manera el alumno con 6.9 en una materia de 10 materias, ante la dificultad de egresar a la vida profesional o mantenerlo retenido por 6 meses, ¿no? Hola sobreviviente, bienvenido a este sábado, el sábado número 8 en vivo con Eduardo Salazar. Hola Gil, ¿cómo estás? Muy bien, Rick, muy buenas tardes. Listos para la maestría aquí con Lalo Salazar, ¿cómo ves? Perfecto, para hablar de otro tema fundamental en la cuestión de las ventas de la empresa. De negocios, pues es lo básico, Of necesitamos course. estar al día, estar actualizados y bueno, qué mejor que tener un experto que nos está llevando de la mano para que nuestro negocio se transforme y se convierta en algo extraordinario, mucho mejor de lo que pensamos. Así es, Gil, pero bueno, antes de comenzar, sobreviviente, suscríbete, dale like, déjanos tus comentarios y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y como siempre, ya sabes, sábado a sábado a las 13 horas con Eduardo Salazar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Eduardo, aquí yo contento con todos ustedes. Rick, Gil, qué gusto saludarlos nuevamente en el modo sobreviviente. ¿Qué tal esta semanita? ¿Cómo la pasaron? Muy bien, mi estimado Lalo, es una semana pues ahora sí que con muchas sorpresas, pero bueno, vamos entrando en materia. ¿Cómo inicia el proceso de negociación o por dónde vamos a empezar? Bueno, yo creo que primero, Gil, algo importante es definir qué es la negociación, ¿no? Yo creo que la negociación habrá que estar en la misma sintonía que es buscar un acuerdo, ¿no? Un acuerdo, por lo general podemos hablar entre dos partes, ¿no? Pueden ser dos personas, pero podemos estar hablando de un acuerdo entre dos partes, donde uno de los propósitos, pues sentir que logramos esta estrategia de ganar, ¿no? Y si se logra esa parte de la ecuación, pues podemos decir que es algo muy valioso. Y bueno, dentro de eso, Gil, déjame decirte que alrededor de la negociación podemos explicar claramente qué no es negociar, ¿no? O qué temas no están dentro de la negociación y a veces se confunden. Por ejemplo, a veces pensamos que el que es débil va a negociar, ¿no? O alguien que va a negociar, pues también tiene que llevar una posición de ceder ante todo, ¿no? También el negociador a veces se confunde y se dice que es alguien que se dio por vencido. Entonces, esas tres características afectan muchísimo en nuestro proceso de negociación y acuerdo. Ser débil, pensar que puedo ser débil al negociar, pensar que estoy cediendo de más cuando estoy en una negociación y que otra característica inmersa es que me estoy dando por vencido. Estas son tres situaciones que con frecuencia nos vamos a encontrar en alguna de las dos partes o en ambas partes, ¿no? ¿Te ha tocado vivir algo de esto, Gil? Sí, sobre todo cuando buscas la manera de llegar a un acuerdo, regularmente vamos con la intención de ceder, de que tenemos que dar algo a cambio. ¿Es esta una posición correcta? ¿Es equivocada? Mira, hay una frase que a mí me encanta dentro de las experiencias de vida y decimos que todo tiene un costo, ¿no? Todo tiene un precio. Por lo tanto, yo creo que en una negociación lo que debemos estar muy claros es ganamos cuando esto va hacia adelante, ¿no? Ganamos cuando avanzamos. Por lo tanto, en muchas ocasiones tener un mal acuerdo es mucho mejor que tener un buen pleito, Gil. Entonces, definitivamente sí hay que entrar a una negociación con una disposición para probablemente hacer modificaciones en mi estructura de pensamiento, pero que de ninguna manera puedan comprometer el objetivo de lo que estamos negociando. Sí es importante prepararnos muy bien para una negociación. Hasta donde entiendo, lo que tenemos que hacer es básicamente tener claro cuál es el objetivo, lo más importante que queremos lograr de esta negociación para que eso se concrete y vayamos hacia adelante. Si en ese paso tengo que ceder algo, bueno, pues es el precio que hay que pagar por conseguir avanzar, ¿es correcto? Sí, yo podría estar de acuerdo con eso, Gil. O sea, no podemos dejar de lado que todo tiene un precio, ¿no? Todos tenemos que, a veces hasta sonreír es el precio de una buena negociación, ¿no? O sea, que te muestres contento, satisfecho. El precio no necesariamente es algo que nos va a costar un sacrificio, pero te puedo decir que en términos generales negociamos para algunos de estos aspectos, ¿no? Para alinearnos dos o más partes. Estamos negociando. Al final debemos llegar a un acuerdo para caminar en un sentido, en una dirección. También debemos de negociar cuando tenemos valores o posiciones que podrían ser alterables o muy contrastantes. Creo que esto es interesantísimo. También me parece que llegamos a un proceso de negociación cuando tenemos información incompleta, Gil. Esto suele ser muy común
porque a veces cuando tenemos un acuerdo comercial hay ciertas condiciones que no están claras y a veces eso complica nuestra negociación, pero a veces incluso ni siquiera llegamos al apartado de la negociación. Simplemente definimos una postura negativa y frenamos con ello el proceso. También habrá que destacar que vamos a negociar cuando hay intereses convergentes o divergentes, es decir, cosas que nos unen, pero hay que hacer algunos pequeños ajustes, o cosas donde simple y sencillamente buscamos aspectos diferentes. También en metodologías o procedimientos, en la forma en la que hacemos algo, puede darse la necesidad de negociar. Porque yo creo tener la forma correcta de hacer algo, y a veces esa forma correcta tiene otras oportunidades que permiten que seas más eficiente. Entonces, hoy día, por ejemplo, en las relaciones familiares, con los hijos se dialoga, se les hacen ver ciertas situaciones y de alguna manera se busca una negociación. No estoy tan convencido de que en una relación padre-hijos tenga que ser per se la forma correcta. Sí tenemos que hacerle ver los valores y las posiciones, pero estamos negociando desde una claridad del resultado esperado. Podemos negociar, Gil, pero no podemos poner en riesgo el resultado prioritario. ¿Cómo ves esto, Gil y Rick? Pues muy interesante, mi estimado Lalo. Fíjate que ahorita que dices negociaciones que podemos evitar, hay negociaciones que no debemos evitar y habría negociaciones que podemos postergar. Todas estas tienen que ver con el objetivo, con el tema. ¿Cómo podríamos identificar en qué situación nos conviene cada una de ellas? Mencionaste tres aspectos muy importantes y yo creo que se liga con la experiencia. Nosotros tenemos que escoger nuestras batallas, cuáles necesariamente van a implicar que entremos a procesos de negociación. Pero fíjate que uno de los objetivos primarios de la negociación, Gil, es comprender lo que se quiere alcanzar. Tenemos una claridad o comprensión del objetivo que estamos persiguiendo. Eso va a determinar si es algo que debemos de negociar o es algo que debemos de imponer. Fíjate qué complejo, incluso de evitar. La negociación trae asociada un estado de conflicto, porque al menos alguna de las posiciones no está tan de acuerdo con la forma o con el resultado esperado de una situación. ¿Qué tan relevante es para mí ver desde diferentes aristas, Gil? Pero al final, esa arista que toma prioridad debe de marcar con expresa claridad si es una batalla a la que debo de entrar. Lo estamos viendo desde la estrategia de la guerra, ¿no? Y por ahí nos lo decía Sun Tzu en este libro. ¿El arte de la guerra? Es el arte de la guerra, sí, claro, donde nos decía que si el enemigo es numeroso, hay que negociar. Si el enemigo es proporcional a tus fuerzas, hay que negociar. Pero si el enemigo es inferior a tus fuerzas, hay que aplastar. Entonces, la negociación tiene esas cualidades. ¿Hasta dónde vas a desgastar tus energías, tus recursos, en algo que te puede llevar a un camino estéril? Por lo tanto, hay que comprender qué es lo que estamos buscando alrededor de esa posible negociación, Gil. ¿Qué hay acerca del proceso? ¿Cómo nos preparamos para una negociación? Yo te puedo decir que en la negociación hay principios de negociación, también hay etapas de la negociación, también habrá que tener marcado que hay niveles de pensamiento para la negociación, hay necesidades primarias y por supuesto tenemos, dependiendo de otros autores, algunas otras propuestas de pases para la negociación. Dentro de los principios de la negociación tenemos 4 pasos que son muy concretos: crear un entorno seguro, cambiar en nuestro enfoque, comprender a los demás y no vencerlos y prestar atención a lo obvio. Déjame decirte, Gil, que dentro de crear un entorno seguro, pues se trata de no intimidar a las personas, no acorralarlas, no desequilibrar de alguna manera las posiciones y hacer sencillas las cosas. Creo que esto es muy interesante cuando estamos dentro de una negociación. También hay que cuidar los factores ambientales, ¿no? Aspectos de ruido, comodidad, que sea el lugar conveniente, que no haya interrupciones. Todo esto marca elementos muy importantes para crear un entorno seguro. Muy bien, Lalo. Para ti, ¿qué es la parte medular donde todos fallamos al momento de negociar? Que no tenemos una disciplina, Gil, que entramos sin una claridad de lo que queremos alcanzar, que entramos con una postura de vencer y nos olvidamos de 4 factores fundamentales, ¿no? Y esos 4 factores fundamentales están, pues, el tema central, o sea, de qué estamos hablando, por qué estamos aquí, cuál es la razón por la cual nos estamos sentando a negociar. Eso es el tema central. Por otro lado, también es importante establecer la relación. Hay un conflicto de por medio, hay una aceptación, el grado de aceptación de cada una de las partes es crucial, o de plano no hay una aceptación. Entonces, esta parte de la relación hacia lo que estamos negociando es fundamental. La otra, el proceso. La negociación tiene un proceso natural, un proceso recomendado. Y si las condiciones no se cuidan, pues estamos contaminando el entorno para una buena negociación. Y finalmente, los criterios. Cerramos una negociación acordando los criterios mediante los cuales vamos a estar seguros que el acuerdo se cumplió.
Y en muchas ocasiones, te voy a dar un dato interesante, hay una gran cantidad de negocios chicos, pequeños, grandes, que no les gusta hacer contratos, confían en la palabra. Digo, hace 50 años, hace 80 años, pues era el medio más importante quizás para establecer un acuerdo. Pero también recordemos que la confianza en la palabra también radicaba en que no toda la gente sabía leer y escribir, Gil. Entonces es un poquito romántico pensar que en el pasado se confiaba en la palabra más que en la firma. Realmente las firmas no existían. ¿Qué opinas de eso? Sí, es muy común escuchar a las personas de edad decir que la palabra valía, y bueno, la verdad es que precisamente por eso fue evolucionando todo esto del derecho, y últimamente pues tiene que haber un contrato de por medio para que la situación se pueda resolver de una manera positiva, en el sentido de que quien tenga la razón pues se va a ver beneficiado por las cláusulas que están en dicho contrato, ¿no? Lalo, ¿cuál sería la recomendación que le darías a los sobrevivientes en este momento acerca de negociación? Mira, yo creo que es muy interesante llegar a esta reunión y tener claridad de estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, hay que ponerle mucha atención a la información, ¿no? Lo que yo veo, lo que oigo, lo que está escrito, lo que se presenta, la información es muy importante. La otra crucial asociada a la información es la interpretación de la información. Y aquí cuidar muchísimo de no suponer. No te tomes nada personal, no hagas suposiciones. En fin, creo que esto de los 4 acuerdos es una excelente referencia para poder tener un buen ejercicio de negociación. Por otro lado, también dentro de esta negociación, pues ten claridad del costo del impacto, ¿no? O sea, cuánto te va a afectar, cuánto te va a costar, y en términos estrictos lo podemos incluso vincular con una emoción. Pero ya tenemos la información, la interpretación de la información y el costo del impacto de tomar una decisión favorable o negativa. Y por supuesto, los resultados o condiciones deseados alternativos. O sea, hay que llegar a la negociación. ¿Qué pasa si no logro el acuerdo? Hay que tener el plan B o el plan C, opciones para salir con una alternativa que nos permita regresar a la mesa de negociaciones. Y algo crucial, acuerdo y plan de acción. Yo creo que esas serían mis recomendaciones para los sobrevivientes que nos están escuchando y que lo tengan presente. Atender a la información, hacer una buena interpretación de la información, evaluar el impacto de nuestra decisión, tener oportunidad o resultados o condiciones no esperadas para salir con un plan alternativo, y finalmente lograr el acuerdo, establecer el plan y ponernos a trabajar. Sobreviviente, en esta vida todo es un negocio, todo es negociable, pero bueno, en este caso estamos hablando de algo para que tu empresa salga adelante. Por otra parte, Lalo, ¿qué libros nos tienes para esta semana? Fíjate que en el tema de la negociación hay una gran cantidad de libros muy interesantes, pero todos se concretan en metodologías muy concretas. Yo sí creo que en esta parte de la negociación yo me iría con un Peter Drucker, que es uno de los autores más importantes para el pensamiento gerencial, y él profundiza mucho en el tema de las negociaciones. Entonces yo me iría con Gerente Moderno de Peter Drucker, estimadísimo Rick. Perfecto, entonces con esto nos quedamos con muchos buenos consejos en cuanto a la negociación, los 4 pasos fundamentales, y recuerden, sobrevivientes, aplica para todas las ramas en cuanto a negocio y también vida personal, ¿o no, mi estimado Lalo? Así es, claro. Esto hay que llevarlo a todos los niveles y a todos los sentidos. Y algo que decía muy bien Gil, en el tema de la familia, hay que tener cuidado con lo que vamos a negociar, porque a veces ganando perdemos muchísimo más. Hay ocasiones donde dejar que las otras partes también nos den opciones diferentes, estar abiertos a nueva información para adecuar nuestros paradigmas, no sin perder la integridad. Me parece que es muy interesante. Negociar es tener la habilidad para estar seguros que ambas partes estamos ganando sin perder nuestra integridad. Es correcto. Pues bueno, Gil, no sé si tengas alguna otra pregunta, observación o algo. Sí, antes de irnos a la historia, Lalo, que seguro tendrás ahí un par de historias, nada más quería acotar la parte que dijiste de las recomendaciones. Es muy común que no leemos bien la información, por así decirlo, ¿no? Decía 7 p.m. y nosotros leímos 7 a.m. y lo peor de todo es que estamos seguros sin ir a revisar la información. Y la segunda, muy correcta, lo que tú dices de la interpretación. Muchas veces dice salió de la casa y nosotros interpretamos salió enfurecido de la casa, pero no dice eso, lo que dice es salió de la casa. Entonces esa interpretación es muy importante y yo creo que valdría la pena a lo mejor hasta tener algún tema separado, no sé qué opines. Claro, Miguel, yo creo que ese tema es la comunicación efectiva, la comunicación de manera adecuada, porque justamente ahí está ese planteamiento.
pero creo que es fundamental en la interpretación de la información. No solamente es el tema de asegurarnos que tenemos la información adecuada, y eso es diferente a la interpretación. Lalo, ¿nos podrías contar una historia acerca de negociación? Sí, les platico de una experiencia que tuve en una ocasión en la formación y educación de alumnos en una escuela donde nuestro gran negocio es que un alumno egresado salga con las competencias adecuadas, ¿no? Y en el último instante, para egresar a un alumno, me acuerdo que tuvimos una diferencia con un maestro, uno de los profesores, que decía que la calificación mínima era de 6.9. Máxima del alumno en su materia, calificación era 7. Entonces ese era el problema, Gil, y habría que negociar cómo y de qué manera el alumno con 6.9 en una materia de 10 materias, ante la dificultad de egresar a la vida profesional o mantenerlo retenido por 6 meses, ¿no? Entonces fue muy, muy complejo porque nunca hubo la apertura por parte del maestro para ir a la persona. Él siempre decía que los cálculos le daban 6.9, de que eso fuera diferente porque lo había sumado, restado y multiplicado súper bien. Tuvimos que crear toda una instancia de proyectos para adentrarnos en la persona. Entonces yo creo que la negociación debe tener muy claro su propósito fundamental, porque sin esa claridad del objetivo, las negociaciones pierden sentido y no es una demostración de información lo que nos interesa saber, sino las repercusiones de un buen análisis de lo que estamos negociando. Por eso el costo del impacto es fundamental en nuestra charla que estamos el día de hoy. El costo del impacto es, voy a egresar a un chico o voy a detener a un chico en su proceso formativo por una décima. Y hay quien pensará, es que le falta una décima y el reglamento así es, pero ¿dónde está la persona? Por eso en el ganar-ganar hay que tener presentes no solamente los datos o la información visible, hay que tener una gran sensibilidad para aproximarnos a la repercusión de la decisión. Muy bien, Lalo, ¿qué tema vamos a tocar para el próximo sábado? Mira, yo creo que este tema nos ha dado muchísimo, Rick. A mí me encantaría seguir platicando un poquito más de la negociación. Si ustedes lo ven bien, me encantaría hablar de los diferentes tipos de negociadores, meternos un poquito también a las necesidades primarias de la negociación y platicar también de 4 fases que puedes estar incorporando a tu propio estilo. Nos da para otro programita y me encantaría compartir con la gente esta parte de la negociación y también, como no, darles más bibliografía. Ok, Lalo, entonces, pues no se lo pierdan el próximo sábado, 13 horas puntuales, en Modo Sobreviviente en YouTube. Va a estar muy bueno el tema. Y recuerda, sobreviviente, darle like, suscribirte, activar la campanita y dejarnos tus comentarios. Las preguntas que le quieran hacer a Lalo se las pueden hacer con todo gusto. Si quieren algo sobre el tema que quieren que se les explique más, con todo gusto nos pueden dejar sus comentarios. Muchas gracias por estar aquí, sobreviviente. Gil, Lalo, un abrazo a distancia y nos estamos viendo el próximo sábado puntuales. Muchas gracias, saludos, cuídense mucho. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado.